Hola, aquí estoy en un nuevo video, esta vez en medio de la cuarentena obligatoria. Y bueno, en estos días me han escrito muchos pidiéndome un proyecto simple para principiantes, para aprender a tejer amigurumis. Así que pensé que esta era una buena idea. Esta cabeza de Frida que ustedes pueden usar para hacer un llavero, colgarla de la mochila, de la cartera. Pueden hacer un móvil, hacer varias cabezas y colgarlas para adornar una ventana, o simplemente pueden ubicarla así sobre una mesa, una repisa, como decoración. ¿Ok? Entonces voy a partir hablándole de los materiales que usé. Hilo de algodón de 4 hebras. Todo está tejido con hilo de algodón de 4 hebras. Para la cabeza usé aproximadamente 20 gramos. Hilo negro para hacer el pelo, ¿sí? Aquí usé aproximadamente 10 gramos de hilo negro. También van a necesitar hilo para hacer las flores, del color que quieran, la cantidad de flores que ustedes prefieran. Se usa, no sé, muy poquito hilo para hacer estas flores, son muy simples. También usé 2 ojos de seguridad de 8 milímetros. Vamos a usar hilo negro para bordar las cejas, rojo para bordar la boca. La nariz se hace con el mismo hilo que estamos tejiendo. ¿Ok? Además de esto, entonces van a necesitar crochet de 2,5 milímetros, el relleno, marcador de punto, muy importante. Si no tienen estos marcadores especiales, pueden disculpen, pueden usar un trozo de lana o un imperdible o alfiler de gancho, etc. Tijeras y alfileres y agujas, ¿sí? Vamos a usar o vamos a necesitar agujas de lana que no tenga punta y también agujas con punta. Esta aguja larga con punta, si la tienen, es muy útil. Bueno, ahora voy a organizar todo para que comencemos a tejer. Bien, además de enseñarles cómo tejer la cabeza de Frida, les voy a explicar la técnica que yo uso para tejer, la forma en la que yo tejo. Así eran mis tejidos hace años. Miren, en la porción de tejido donde yo hacía aumentos se formaban 6 líneas o marcas o cicatrices en el tejido. Y lo mismo me pasaba en la porción de tejido donde hacía disminuciones. Se formaban 6 marcas o cicatrices. Estas marcas, estas cicatrices, fueron un gran dolor de cabeza para mí por mucho tiempo. Por estas cicatrices yo perdía ventas cuando comencé a vender amigurumis terminados hace años. Perdí ventas porque cuando mis posibles clientes tomaban el amigurumi, el tejido terminado, lo miraban de cerca y me preguntaban ¿por qué tiene estas marcas? Se ve feo. Y en realidad tenían razón. Esto para mí no se ve bien. Bueno, entonces lo que hice fue empezar a buscar la forma de eliminar estas cicatrices. En esa época no existía la facilidad que existe hoy de buscar patrones en internet. Hoy día hay muchos patrones gratuitos, miles de patrones que ustedes pueden encontrar en internet, y además hoy día es fácil, es mucho más fácil que hace años comprar patrones a diseñadores en estas tiendas, por ejemplo, que son online, como Etsy, donde yo también vendo patrones hoy día. Bueno, en esa época eso no
no era fácil. Entonces, ¿qué hice? Compré libros. Fui a las librerías en mi país, en Chile, y no existían libros en español sobre esta técnica, así que me decidí a importar libros. Me salió carísimo, en esa época era muy caro importar libros, y compré libros en francés, en alemán, en inglés. Pero bueno, llegaron los libros, traduje los libros y comencé a tejer, y me daba cuenta que las líneas seguían ahí. Las cicatrices estaban en el mismo lugar. No lo podía creer. No podía creer lo que me estaba pasando. Entonces escribí a los diseñadores de esos libros. Una diseñadora me dijo en esos años que esto era imposible de eliminar, que estas líneas eran imposibles de eliminar, eran parte del tejido, tenía que acostumbrarme a esto y convencer a mis clientes de que esto era parte del tejido. Otras dos diseñadoras me dijeron que este era un problema en mi práctica de tejido. Es decir, cuando yo tuviera una mayor práctica, estas líneas iban a desaparecer. Fue terrible, gran frustración. Había gastado mucha plata, mucho tiempo en traducir, en tejer, y estaba igual que al principio y peor porque estaba muy confundida. Bueno, lo que hice fue comenzar a tejer, a practicar, a cambiar la posición de aumentos, de disminuciones, a ver qué pasaba en el tejido si yo tejía aumentos juntos uno al lado del otro, cómo cambiaba el tejido. Cómo cambiaba el tejido si tejía varias disminuciones juntas, una al lado de la otra. Finalmente, estas cicatrices que me causaron grandes dolores de cabeza y me hicieron perder muchas ventas, en un momento pensé dedicarme a otra cosa porque dije esto no va a funcionar. Bueno, hoy día les tengo que agradecer. Gracias a estas cicatrices aprendí a tejer, entendí el tejido y hoy día puedo diseñar. Hoy día puedo diseñar patrones de amigurumis. Entonces, bueno, en mis patrones, este video lo estoy haciendo para principiantes. Como son principiantes, creo que va a ser complejo que entiendan a qué me refiero con mover los aumentos o la posición de aumentos o la posición de las disminuciones. Pero no se preocupen que con el tiempo lo van a entender. ¿Ok? Ahora simplemente sigan mi patrón. En todos mis patrones, en los que son gratuitos y por supuesto con mayor razón en los que son de pago, creo que una persona que está pagando lo mínimo que debe recibir es un diseño bien hecho. En todos mis patrones están los aumentos y las disminuciones en posiciones diferentes, así que solo conseguir el patrón no van a tener estas líneas en el tejido. Después de solucionar el tema, bueno, les voy a explicar para que ustedes sepan por qué se forman estas líneas. Estas líneas se forman al seguir los patrones repetitivos. Hay muchos, sobre todo gratuitos en internet, donde por ejemplo partimos con 6 puntos bajos en un anillo mágico. En la siguiente corrida dice 6 aumentos. En la siguiente corrida dice un punto bajo, un aumento, repetir 6 veces. En la siguiente, 2 puntos bajos, un aumento, repetir 6 veces. 3 puntos bajos, un aumento, repetir 6 veces. 4 puntos bajos, un aumento, repetir 6 veces. 5 puntos bajos, un aumento, repetir 6 veces. Ustedes, al seguir ese patrón, si tejen, se forman estas líneas. No es responsabilidad de ustedes. No tiene que ver con que les falta práctica para el tejido. No es verdad. No. Es solo responsabilidad del diseñador.
del patrón. Lo mismo con las disminuciones. Cuando el patrón dice 8 puntos bajos, una disminución, repetir 6 veces. 7 puntos bajos, una disminución, repetir 6 veces. 6 puntos bajos, una disminución, repetir 6 veces. 5 puntos bajos, una disminución, repetir 6 veces. Lo mismo, se forman las líneas. No es culpa de ustedes, es la responsabilidad del diseñador. Bueno, una vez que yo logré eliminar estas cicatrices de mis tejidos, me quedaba un detalle por solucionar. Fíjense acá, en el tejido está inclinado. ¿Ven? Se inclina, en este caso hacia la derecha. Miren esta pieza. Mientras más larga es la pieza, más evidente es la inclinación del tejido. Miren. Y parece que esta pieza la estuvieran retorciendo. No se ve bien. Entonces lo mismo, practiqué, probé y llegué a esto. Miren aquí. El tejido está derecho. El tejido se inclina si tejen en espiral y tomando el punto completo. Es así. No están tejiendo mal, no es problema de ustedes, es así. Si tejen en espiral tomando el punto completo, el tejido se inclina. Si tejen en espiral tomando solo la hebra delantera de los puntos, el tejido queda derecho. ¿Ok? Bueno, hecha toda esta explicación, vamos a repasar todo esto en la medida que tejamos la cabeza de Frida. Vamos a comenzar a tejer. Bien, vamos a comenzar a tejer. Busquen las que quieren guardar el patrón, escribirlo. Busquen lápiz, busquen papel y lo escriben. ¿Ok? Vamos con la corrida 1. También le pueden decir fila 1, carrera 1, depende del país donde ustedes vivan. Vamos a tejer 8 puntos bajos. PB significa punto bajo, que es lo mismo que medio punto, en un anillo mágico. Entonces, voy a hacer esto muy lento porque el video es para principiantes, ya lo dije, así que las personas que ya son expertas seguramente se van a aburrir, pero lo siento, es para principiantes. Tomo el hilo, envuelvo 2 de mis dedos. El crochet pasa debajo de la hebra que está delante y la punta del crochet trae la hebra que está atrás hacia adelante. Suelto los dedos y aquí tejo una cadena. Este es el anillo mágico, ¿sí? No hemos tejido ningún punto todavía. La cadena es parte del anillo. Enderecen las hebras del anillo para que después el anillo cierre bien. Y si quieren, verifiquen, tiren la hebra para verificar que el anillo se está cerrando sin problemas. ¿Ven? Bueno, vamos a tejer puntos bajos en forma de X. Ojo con esto. Tomando estas 2 hebras del anillo vamos a tejer. Paso el crochet bajo las 2 hebras del anillo. El hilo, miren, está atrás. No hagan esto. No pasen el hilo hacia adelante, no, el hilo está atrás. Con la punta del crochet pasan el hilo hacia adelante. Ahora envuelven el hilo o envuelven el crochet con el hilo hacia adelante y cierran el punto. Esto es un punto bajo en forma de X. Voy a hacer otro. Paso el crochet bajo las 2 hebras del anillo. El hilo está atrás. La punta del crochet pasa el hilo hacia adelante. Envuelvo el crochet con el hilo hacia adelante y cierro el punto. Aquí tenemos 2 puntos en forma de X. Voy a hacer otro. El hilo está atrás. Insisto, no hagan esto, no pasen el hilo hacia adelante, porque cuando hacen eso, generalmente al tejer tomando solo la hebra delantera se les forman espacios entre los puntos, ¿sí? Así que, ojo, el hilo está atrás, la punta del crochet trae el hilo hacia adelante,
envuelvo el crochet con el hilo hacia adelante y cierro el punto. Tenemos 3. Voy más rápido ahora. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora la magia del anillo, como les digo siempre, toman la hebra corta del anillo mágico y tiran. Así se cierra el tejido y se forma el primer círculo. Bien, corrida 2. Vamos a tejer 8 aumentos. AUM significa aumentos. Así al final vamos a tener 16 puntos en el tejido. A partir de esta corrida comenzamos a tejer en espiral, por lo tanto necesitamos el marcador de tejido. Y además, a partir de esta corrida comenzamos a tejer tomando solo la hebra delantera de los puntos. ¿Por qué? Porque no queremos que el tejido se incline. Ya les expliqué. Aquí está el punto que tenemos que comenzar a tejer. Tejer en espiral significa que se hace un tejido continuo, que no vamos a tejer un punto raso o un punto deslizado para terminar cada corrida y comenzar la siguiente. No. Entonces, tenemos que tomar este punto. Fíjense, tiene una hebra que está adelante hacia el que teje y otra que está acá atrás. Atrás con respecto al que teje. Tomar el punto completo significa tomar las dos hebras. Nosotros solamente vamos a tomar la hebra delantera. Entonces, voy a partir tejiendo el primer aumento. Ya les dije, sin tejer punto raso, ni punto enano o punto deslizado para comenzar. No, directamente tejemos en el punto que viene. Tomo entonces solo la hebra delantera del punto y tejo el punto bajo. El hilo está atrás, la punta del crochet trae el hilo hacia adelante y cierro el punto. Y marco este punto que es el primero de esta corrida 2. Para hacer el aumento entonces, tomando la misma hebra, tejo un segundo punto bajo. Eso es un aumento. 2 puntos en el mismo punto de base. Tomo la hebra delantera del siguiente punto y hago otro aumento. Un punto bajo y otro punto bajo tomando la misma hebra. Así vamos a tejer en total 8 aumentos hasta llegar al marcador. Bien, vamos a la corrida 3. Vamos a tejer un punto bajo, luego un aumento y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 8 veces. Al final vamos a tener 24 puntos en el tejido. Entonces, yo terminé aquí la corrida 2, llegué al marcador y entonces para seguir tejiendo saco el marcador. No tejo ningún punto raso, ni deslizado, ni nada de eso. Tomo la hebra delantera de este punto, del primer punto, y tejo un punto bajo. Lo marco. Es el primer punto de la corrida 3. En el siguiente punto tomo la hebra delantera y tejo un aumento. Y ahí está entonces la primera secuencia. Un punto bajo, luego un aumento. Tengo que repetir esto. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, así hasta llegar al marcador. Bien, ahora vamos a tejer la corrida 4. 3 puntos bajos, un aumento. Y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 6 veces. Así al final vamos a tener 30 puntos en el tejido. Entonces, saco el marcador y comienzo a tejer. En el primer punto
tomo solo la hebra delantera y tejo un punto bajo. Punto bajo o medio punto es lo mismo, ¿ok? Depende del país donde ustedes vivan. Se le llama de distintas formas. Marco el primer punto que tejí. Ya. Ahora, tomo la hebra delantera del siguiente punto, tejo otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente punto, tejo el tercer punto bajo. Ahora, en el siguiente punto, tomo solo la hebra delantera y tejo un aumento. Esa es la primera secuencia de 6. 3 puntos bajos y luego un aumento. Entonces repito todas las secuencias, 6 secuencias hasta llegar al marcador. Bien, vamos a tejer la corrida 5. 2 puntos bajos, luego un aumento. Luego 4 puntos bajos, un aumento, y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 5 veces. Para terminar esta corrida vamos a tejer 2 puntos bajos. Así, al final vamos a tener 36 puntos en el tejido. Entonces, saco el marcador, tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. Es el primer punto de esta corrida. Ya. En el siguiente tejo otro punto bajo. En el siguiente punto. Tengo 2 puntos bajos. Ahora, tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo un aumento. Ahora, vamos a tejer la secuencia que hay que repetir 5 veces, que es 4 puntos bajos. Recuerden, tomando solo la hebra delantera de los puntos, hice 1, aquí tengo el segundo, en el siguiente punto tejo el tercero, en el siguiente el cuarto punto bajo y en el siguiente tejo un aumento. Entonces, repito esa secuencia de 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, hasta completar las 5 repeticiones. Y al final me van a quedar 2 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos voy a tejer un punto bajo. Bien, aquí terminé de hacer las 5 secuencias de 4 puntos bajos, un aumento, y como les dije me quedan 2 puntos antes del marcador. Entonces, tomo la hebra delantera del siguiente punto, tejo un punto bajo, tomo la hebra delantera del último punto y tejo otro punto bajo. Así terminamos entonces la corrida número 5. Vamos con la corrida 6. Vamos a tejer 5 puntos bajos, un aumento, y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 6 veces. Al final vamos a tener 42 puntos en el tejido. Entonces, saco el marcador. Tomo la hebra delantera del siguiente punto. Tejo un punto bajo. Lo marco. Tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente punto, el tercer punto bajo. En el siguiente, el cuarto punto bajo. En el siguiente, el quinto punto bajo. Y en el siguiente, tomo solo la hebra delantera. Recuerden eso. Tejo un aumento. Listo. Ahí está la primera secuencia de 6. Sigan tejiendo hasta llegar al marcador. Bien, vamos a tejer la corrida 7. 3 puntos bajos, luego un aumento. Luego 6 puntos bajos, un aumento, y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 5 veces.
Para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos. Al final de la corrida 7 vamos a tener 48 puntos en el tejido. Entonces, ya saqué el marcador, tomo la hebra delantera del primer punto, tejo un punto bajo, lo marco. Tomo la hebra delantera del siguiente punto, tejo el segundo punto bajo. En el siguiente tejo el tercer punto bajo. En el siguiente tejo un aumento. Ahora viene la secuencia que hay que repetir 5 veces, que es tejer 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. Así, al terminar, nos van a quedar 3 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejen un punto bajo. Bien, en la corrida 8 vamos a mantener la cantidad de puntos, es decir, vamos a tejer 48 puntos bajos. En este momento en el tejido tenemos 48 puntos, ¿sí? Entonces, mantener la cantidad de puntos significa tejer un punto bajo en cada punto de los que tenemos tejidos, sin hacer aumentos, sin hacer disminuciones. Es simple, nos vemos después de eso. Bien, en la corrida 9 vamos a tejer 15 puntos bajos y luego vamos a hacer un aumento. Esta secuencia, que está entre paréntesis, la vamos a repetir 3 veces. Así, al final vamos a tener 51 puntos en el tejido, ¿ok? Aquí solo repetimos 3 veces. Entonces tejemos 15 puntos bajos, tomando solo la hebra delantera de los puntos y hacemos un aumento. 15 puntos bajos, hacemos un aumento, 15 puntos bajos y hacemos un aumento. Después de eso nos vemos. Bien, ahora, desde la corrida 10 hasta la corrida 16 vamos a mantener la cantidad de puntos. Es decir, en cada una de esas corridas vamos a tejer 51 puntos bajos, sin hacer aumentos, sin hacer disminuciones. En la corrida 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 7 corridas que tenemos que mantener la cantidad de puntos. Ahora, ojo. Esto es importante que lo hagan siempre. Este es el hilo que quedó de cuando hicimos el anillo mágico. Enhebren una aguja y vamos a rematar este hilo por el revés del tejido. Esto es importante hacerlo siempre cuando partan con un anillo mágico, para que con el uso, con el lavado del muñeco, esta primera corrida, este primer círculo no se abra. Rematan y listo, podemos seguir tejiendo. Voy a aprovechar de mostrarles otra cosa. Miren, este es el revés del tejido. Muchos me preguntan, ¿cómo sé cuál es el derecho o el revés? Bueno, en este caso es fácil. Por el revés del tejido están todas las hebras traseras de los puntos que no usamos. ¿Se dan cuenta? Todas las hebras traseras están en el revés del tejido. El derecho del tejido no tiene esas hebras, es liso. Bueno, tejamos entonces hasta la corrida 16 y nos vemos después de eso. Bien, terminé la corrida 16. Aquí tenemos nuestro tejido. Hasta aquí voy a dejar este primer video. En el siguiente video vamos a continuar tejiendo la cabeza. Quiero hacer videos más cortos para que no se cansen, tengan tiempo de practicar y repetir. Recuerden, todos los videos van a quedar en mi canal de YouTube. Los pueden ver ahí, repetir las veces que quieran, detener, retroceder, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el segundo video.